al Señor, y esto tiene profundas implicaciones no solo para nuestra vida futura, sino para nuestra vida presente, hermanos. ¿Por qué? Porque esto produce gozo, produce paz, produce gratitud y una motivación para cada creyente a la obediencia. Hermanos, nosotros estamos creciendo. Hemos llegado a este lugar tal vez con muchas ideas distintas a lo que era el verdadero evangelio, pero hemos ido conociendo que era el evangelio y estamos siendo formados, como decíamos la semana pasada, a la imagen y semejanza de Cristo. Sin embargo, la Escritura nos exhorta a examinar nuestros corazones, a rechazar la falta de seguridad de salvación, porque muchas veces se nos han vendido las ideas de que con una simple oración, la llamada oración del pecador, es suficiente para que yo pueda ser salvo. Y realmente, bajo las evidencias de la palabra del Señor, nos damos cuenta de que tu vida y la mía tienen que mostrar la evidencia de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Es por eso que Dios dice que cuando llega la vida de una persona, cambia su naturaleza, no simplemente te maquilla o simplemente hace ciertos ajustes, sino cambia tu naturaleza de manera total. Entonces, hermanos, la esperanza en Cristo es también una llamada a un compromiso, a la obediencia y a la perseverancia hasta el fin. Segunda Pedro 1:10, para los que están anotando, dice: procurad hacer firmes vuestra vocación y elección. Entonces, hermanos, en este versículo, esta no es una sugerencia pasiva, no es algo que dice, bueno, si tú puedes hacerlo, si tú estás con ganas de hacerlo, hazlo. Dice, es algo activo. Dice, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Ahora, la palabra procurad implica un esfuerzo diligente, algo que parte intencionalmente de cada uno de nosotros. Y somos nosotros los que debemos hacer un esfuerzo. Y esto no quiere decir que nosotros ganemos nuestra salvación con esfuerzo, sino que nuestra vida debe evidenciar otra vez la realidad de lo que dice este versículo, la vocación y la elección divina. Alguien decía, pero ¿cómo es esto de la elección? Muchas veces es una doctrina chocante. ¿Cómo es eso de que Dios elige a unos y a otros no? ¿Cómo sé si yo soy elegido y tal vez me esfuerzo durante toda mi vida, llego a las puertas del cielo y el Señor me dice, lo siento, tú no eras de los elegidos? Eso jamás va a pasar, hermanos, porque dice que Dios pone en el ser humano tanto el querer como el hacer. Entonces, si yo estoy buscando al Señor, no es algo que sea propio de mí, pero ya cuando el Espíritu Santo mora en el ser humano cambia totalmente su naturaleza, cambia totalmente sus proyectos, cambia totalmente lo que antes era importante para él. Entonces, hermanos, eso debe ser importante para cada uno de nosotros. Cuando nosotros hablamos de esto, estamos hablando de un llamado a vivir de tal manera que nuestra fe sea innegable, tanto para nosotros mismos como para el resto. Hermanos, yo me conozco. Y muchas veces yo me siento confrontado con mis propias acciones. Pero definitivamente puedo descansar en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario. Y eso debe ser evidente. El autor del libro dice, esto debe ser evidente en tu vida. Lo hemos venido hablando durante todo este estudio. Si tú sigues siendo la misma persona que era antes de Cristo, muy posiblemente estés aferrado a una falsa profesión de fe. Ahora, hay un término que el autor menciona, dice cielo en la tierra. Esta es una frase que describe la experiencia de la seguridad genuina, pero no se refiere a una vida libre de problemas o aflicciones. Justamente el día viernes hablábamos justamente de las cosas que nos han estado pasando, y durante toda esta semana que a mí me ha tocado compartir las meditaciones, justamente las meditaciones hablaban de que realmente las aflicciones son una verdad en la vida de cada creyente, de cada persona, no solo en el mundo, no solo porque yo estoy en Cristo hoy, vivo una vida en victoria o una vida libre de problemas. No es así.
sino que es una evidencia clara de la naturaleza caída que aún reina. Entonces, hermanos, si nosotros agarramos y pensamos en esto, se refiere más bien a la paz y el gozo que provienen de saber que a pesar de las circunstancias, nuestra relación con Dios es segura y nuestro destino eterno está garantizado. El Señor en muchas ocasiones dice, especialmente hay un versículo que dice, lo que yo he comenzado con ustedes, la buena obra que he comenzado con ustedes, yo la voy a acabar. Yo la voy a acabar. Y es por eso que nosotros hablamos de la perseverancia de los santos. Ahora, la seguridad es un asunto que estaba en el corazón de la reforma. Recuerden que nosotros venimos desde este punto, como bautistas reformados. La reforma protestante iba en contra de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica negaba hasta el día de hoy que alguien en la tierra pudiera tener la seguridad de la salvación. La teología católica romana dice o ve la salvación como un esfuerzo unido entre Dios y el pecador. Por tanto, el resultado debe estar en duda hasta el final. Eso es lo que decía. Textualmente dicen lo siguiente: si una persona falla espiritualmente antes de que la salvación se haya completado, esa persona pierde el derecho a la vida eterna, ya que nadie puede saber con seguridad si tendrá fuerzas para soportar hasta el fin. Nadie realmente puede estar seguro de que irá al cielo. Por el contrario, los reformadores se alzaron y enseñaron que los creyentes pueden y deberían estar completamente seguros de su salvación. Es por eso que constantemente nosotros alentamos y animamos a que nosotros podamos estar seguros, porque nuestra salvación no depende de nosotros, sino de Cristo, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Calvino, que es uno de los reformadores de ese tiempo, dice lo siguiente, o lo define de esta manera: la salvación se trata de un conocimiento firme y seguro del favor divino hacia nosotros. Sigue diciendo, fundado en la verdad de la promesa de la libertad en Cristo y revelado en nuestras mentes y sellado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Hermanos, preciosas palabras. Para él, creer verdaderamente en Cristo implicaba naturalmente saber que Dios había favorecido al hombre. Y realmente esta debe ser la seguridad en la vida de cada uno de nosotros. Cuando hablamos de destino final, nuestro destino final no es ambiguo, no es un destino que por ahí, si no le echo muchas ganas, por ahí no llego al final. Sino es un destino garantizado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora sí, hermanos, disculpen, esta era la oportunidad de abrir la ventana. No como todo el invierno que estuvimos ahí. Ahora sí, hermanos, ahora sí es cuando. Entonces, hermanos, la fe que nosotros tenemos no es una fe ciega o un salto al vacío, sino es un conocimiento basado en la revelación de Dios. Nosotros no creemos en Dios porque sentimos. Sí me dejo entender. Porque el corazón del hombre, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, es engañoso, como dice la Biblia. ¿Qué pasa si hoy vengo a la iglesia y de repente no sentí al Señor? ¿Será que el Señor hoy día no vino? ¿Será que el Señor está alejado de mí? No. El corazón del hombre es así. Nosotros creemos en Dios y nos presentamos delante de Dios porque es un hecho, es algo conocido por nosotros, basado en la palabra del Señor. Nosotros no nos guiamos por el sentir, sino por el saber, porque sabemos que Dios ya ha hecho una obra. Amén. El autor dice, si crees en Jesús, no puedes dudar de que Él te salva, porque dudar sería dudar de la palabra de Dios. Estas son palabras de Calvino. Esto fue una fuente de contraste entre la teología católica romana de su tiempo, que acabamos de mencionar, que sostiene que la salvación siempre estaba en duda debido al mérito humano, debido a que tenías que hacer muchos méritos para, acompañado con la gracia de Dios, poder llegar al cielo.
Así que los que tenían muchos méritos, por eso también se comenzaron a vender las indulgencias para poder sacar, decían, a tu familiar que está en el purgatorio. Vamos a rogar a aquellos que tienen un superávit de méritos y ellos van a poder dar esos méritos para que tu familiar salga del purgatorio. Esa era la prédica en ese tiempo. Esa era la venta de indulgencias. Entonces, hermanos, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, Hebreos, que nos habla del Hebreos 11, que nos habla acerca de la fe, el versículo 1 dice lo siguiente: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, hermanos, esta cita apoya la visión de Calvino. La fe no es simplemente una mera posibilidad, sino es una certeza que viene con la substancia de todo lo que el Señor ha prometido. Ahora, de lo que se espera, dice, ¿y qué se espera de lo que no se ve? Y de lo que se espera, cuando el autor de Hebreos habla de esto, pone una palabra que significa evidencias y hechos reales. Cuando nosotros ponemos la fe en Dios, no estamos poniendo la fe en un dicho popular o simplemente un pensamiento que me parece positivo a mí. Hay algo que se llama fe en la fe. Yo puedo decir, hermano Erico, yo profetizo delante de ti porque yo tengo fe que vas a ser sano de todas tus enfermedades. Eso es poner fe en la fe. El Señor nunca dijo eso. Pero sí puedo poner fe en el Señor, que sabiendo que Él puede sanarlo de sus enfermedades, pero así no quisiera, como dijeron los hombres que iban a ser echados al horno de fuego. Nosotros sabemos que nuestro Dios nos puede salvar del horno de fuego, pero si aún Él no quisiera, nosotros tampoco nos vamos a arrodillar delante de ti. Eso es tener fe realmente en Dios y no fe simplemente en las cosas que pueden salir de mi boca. El Señor no garantiza que tu matrimonio se vaya a solucionar. El Señor no garantiza que tus enfermos se vayan a sanar. Esa no es una garantía. Posiblemente en la voluntad del Señor, el Señor ha mandado esa enfermedad con un propósito. Así que esas cosas no las sabemos. Entonces, hermanos, la fe otra vez no es una mera posibilidad, sino es una convicción cuando está puesta en Dios. Cuando tenemos fe, tenemos una realidad y una evidencia interna de lo que esperamos, incluso si no lo vemos físicamente. Eso es fe. Sin embargo, a menudo, hermanos, la seguridad basada en la fe se oscurece por la duda. Calvino también reconoce esto y MacArthur lo cita diciendo lo siguiente: cuando decimos que la fe debe ser cierta y segura, no hablamos de una seguridad que no se ve afectada por la duda, ni de una garantía de que nunca será atacada por la ansiedad, sino que afirmamos que los creyentes tienen una lucha perpetua con su propia desconfianza, por lo que estamos lejos de pensar que sus conciencias poseen una plácida calma ininterrumpida por la perturbación. Marcos 9:24, hay un versículo que dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Esta declaración, hermanos, ilustra la coexistencia entre la fe y de alguna manera la duda. Recordemos en el contexto de este padre. Dice que el Señor Jesús estuvo en el monte de la transfiguración con algunos de sus discípulos, bajó del monte y encontró a este hombre con su hijo poseído. Él había pedido ayuda a los apóstoles, pero ellos no habían podido hacer nada. No sé si se acuerdan, en Lucas vimos ya esta historia. Entonces, el Señor, ¿qué es lo que dice? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Eso es lo que leemos anteriormente. La respuesta de este padre amoroso que estaba preocupado por su hijo es: sí creo, pero ayúdame. Mi fe no es suficiente. Eso es lo que estaba diciendo. Yo creo, pero ayúdame. Mi fe no es suficiente para que esto pueda ser una realidad. Ahora, este versículo destaca la importancia de la fe y la necesidad de buscar apoyo divino cuando se enfrenta a la duda.
Calvino reconoció que aunque la fe es cierta en los creyentes y segura en esencia, indudablemente muchas veces nos ataca la duda. Hace unas semanas hablando con mi hermano Patricio, por ejemplo, yo le decía, a veces me siento tan mal, y se los expresé el día viernes, a veces me siento tan mal. ¿Por qué? Porque conozco las verdades del Evangelio y la obra de Cristo en mi propia vida, pero me siento tan mal porque mi propia naturaleza me lleva a hacer cosas que no debo hacer, que no quiero hacer, pero al final de cuentas las hago. Y muchas veces nosotros a veces caemos en la duda de decir, Señor, ¿estaré realmente entre tus elegidos? ¿Seré realmente yo el que ha hecho una profesión verdadera de fe? Muchas veces nos vemos confrontados en esto. ¿Por qué? Porque a veces no hay cambios radicales en nuestra vida, o seguimos cayendo en pecados constantemente, o seguimos en las mismas luchas todo el tiempo. Pero hermanos, este estudio nos anima a poder entender de que hay una duda razonable. Realmente podemos estar yendo constantemente delante del Señor, y tenemos esa posibilidad. Las Escrituras están claramente de acuerdo con lo que pensaba Calvino. En este sentido, cuando leemos, creo, ayuda a mi incredulidad, como dice este padre, es una expresión sincera del corazón de cada creyente. Incluso, hermanos, los apóstoles le dijeron al Señor Jesús, ayúdanos o aumentanos la fe. Eso lo leemos en Lucas 17:5. O el Señor Jesús mismo, hablando con Pedro, le dice, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Entonces, muchas veces nos sentimos en esta situación, o estamos en esta situación. Nuestra confesión de fe, tanto como la confesión de Westminster, anima o afirma lo siguiente en el capítulo 18, que titula de la seguridad de la gracia y la salvación, en su párrafo 3. Dice, esta seguridad infalible de la gracia y la salvación no pertenece tanto a la esencia de la fe, sino que un verdadero creyente puede tener que esperar mucho tiempo y entrar en conflicto con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. Sin embargo, al ser capacitado por el Espíritu para conocer las cosas que le son dadas libre y gratuitamente por Dios, pueden alcanzarlas sin una revelación extraordinaria con el uso correcto de los medios. Por lo cual, es deber de cada uno ser tanto más diligente para hacer firme su llamado y elección, para que por este medio su corazón se ensanche de paz y gozo en el Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en fortaleza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de la seguridad. Así de lejos está esta seguridad de inclinar a los hombres al libertinaje. Hermanos, en otras palabras, la confesión enseñó que la seguridad es algo bien definido de la fe. Esta versión, por si acaso, para los que vayan a buscar, es la versión de Legado Confesional. Una persona puede convertirse en un creyente genuino y permanecer dudoso de su salvación. Eso es válido. Muchas veces, hermanos, nos sentimos de esta manera. Los puritanos, cuando nosotros vamos a tiempos antiguos, los puritanos, a lidiar con creyentes genuinamente visibles en su amor, en el amor a Dios, dudaban de su salvación. ¿Qué era lo que pasaba? Ellos habían puesto algo que era lógico para ese tiempo también, una especie de autoexamen y búsqueda de pruebas de la gracia de Dios en el creyente. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? No sé si han leído, ¿cuántos han leído la vida de los puritanos? Por ejemplo, para la membresía, dice que los pastores iban hasta tu propio trabajo y hablaban con tu jefe. O sea, tú querías ser miembro de esta iglesia, ok, el pastor iba a tu trabajo, se entrevistaba con tu jefe y decía, ok, Etel quiere ser miembro de mi iglesia. ¿Cómo es ella como trabajadora? ¿Cómo se comporta con sus compañeros?
Y van a las casas a decir, Daniel quiere ser miembro de nuestra iglesia. ¿Cómo se comporta como esposo? ¿Cómo es como padre? Entonces, hermanos, en ese tiempo hubo mucho de esto. Y realmente, hermanos, debemos entender cuán importante era poder verificar realmente a las personas quienes eran. Entonces, hermanos, MacArthur subraya que una seguridad bien fundamentada tiene ambos pilares, tanto como la sólida fe como la duda aceptable. Él dice, cualquiera de o ambas cosas dan un equilibrio. Ahora Romanos 15:4, que es un versículo clave para entender este equilibrio, dice lo siguiente, Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia, que quiere decir por la perseverancia y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. Pero antes de explicar este versículo, me gustaría dar dos conceptos o dos palabras que vamos a usar, que son lo objetivo y lo subjetivo. Lo objetivo se refiere a algo que existe independientemente de la percepción del individuo. Por ejemplo, ahora podemos decir que la temperatura es de 18 grados. Es de 18 grados. Ahora, ¿cómo lo sé? No es algo que, no, es que yo siento en mi corazón que es de 18 grados. No, no es así. Si no, yo lo puedo comprobar en el termómetro. Creo que cada uno de ustedes tiene un teléfono inteligente y lo puede comprobar así. Entonces, lo objetivo es algo que es comprobable, es algo que está ahí. Mientras que lo subjetivo depende de la percepción, de los sentimientos, de las opiniones individuales. ¿Qué pasa? Yo me pongo a mirar por la ventana y le digo a cualquiera de los hermanos, uy, hermano, qué precioso paisaje. Y la hermana podrá decir, wow, qué feo, ¿no? Yo tengo paisajes mejores y más lindos en mi país. Eso es subjetivo, o sea, depende mucho de la opinión de cada persona. Voy a un restaurante y digo, wow, esta comida, voy a poner un ejemplo. El otro día hablando con uno de los viejitos le dije, yo no sé cómo ustedes pueden comer surströmming, que es un pez que huele fatal. Me dijo, no, eso es una delicatez. Me dijo, eso es una delicia. Y es según la perspectiva. ¿Sí me dejo entender? Entonces, cuando hablamos de lo objetivo y lo subjetivo, pensemos en esto, que lo objetivo es algo que se puede percibir, que se puede comprobar fácilmente. Si digo, París es la capital de Francia. La capital de Francia. No creo. Sí, es la capital de Francia. Mira, que todo el mundo sabe eso. Solo puedo comprobar. Pero el resto de las cosas dependen de la opinión de cada quien. Entonces, este versículo que acabamos de leer, y se los voy a volver a leer, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Ahora, la consolación de las escrituras es el aspecto objetivo. Las promesas de Dios, la verdad de su palabra, la obra terminada del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es algo objetivo, hermanos. Es por eso que se nos dice en la palabra que tenemos la profecía más segura en la palabra del Señor. Es por eso que el primer capítulo del primer párrafo de nuestra confesión de fe dice que las Escrituras son aquel documento único de fe en el cual nosotros podemos basar nuestra propia fe. Entonces, hermanos, tenemos la revelación escrita en la palabra del Señor. Ahora, esto es lo que conocemos, pero la paciencia y la perseverancia de la cual habla el versículo es un aspecto subjetivo. Nuestra respuesta a las verdades de la palabra del Señor pueden ser variadas. ¿Qué es lo que pasa? Hay personas que se convierten el día de hoy y uno puede evidenciar una transformación, pero así. Una transformación muy, muy, muy grande.
Pero hay personas que se convierten el día de hoy y pasan muchísimos años y Dios tiene que trabajar de distinta manera en esta persona. No para todos es una regla o una ley. Entonces ahí hablamos de lo que es subjetivo. Ambas trabajan juntas para producir lo que hay en nosotros como creyentes, esa esperanza futura para el día final. Ahora, la seguridad no es solo un conocimiento intelectual, sino también es una experiencia vívida de la gracia de Dios en nuestras vidas. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta es una prueba de oro de la seguridad que nosotros tenemos. Porque muchas veces podemos sentirnos agobiados por todo el pecado en nuestras vidas. Pero de repente uno dice, wow, Señor, no, ¿cómo estoy en esto? Si sé que tu obra ha sido completa en mi vida. Si sé que has cambiado mi vida de raíz. Hermanos, el Espíritu Santo no solo ilumina al creyente para entender las verdades objetivas de la palabra de Dios, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, sino que también realiza una obra interior e íntima en el creyente, constante. Dice que nosotros estamos siendo formados, y lo hemos hablado en este libro mismo. Estamos siendo formados a la imagen y semejanza de Cristo. Y esta es la obra del Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces, hermanos, 2 Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esta metáfora del espejo es muy explícita. La gloria del Señor, la gloria de Cristo está siendo revelada en su palabra, pero a la vez su palabra está haciendo una transformación en nuestras vidas. ¿Cómo conozco más del Señor? Yendo a su palabra. Él ha dejado ahí el mapa para que nosotros podamos llegar a ser lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Esa es la manera en la que nosotros podemos hacer estas cosas. La palabra del Señor nos dice, al mirarlo en el espejo de la Biblia, el Espíritu Santo obra en nosotros una transformación gradual. Qué bonito el ejemplo que pone MacArthur. Al mirarnos en el espejo de la palabra, el Espíritu Santo obra en nosotros una transformación gradual. Vamos siendo más transformados. Y esta transformación, aunque algunas veces, otra vez, se ve oscura o incompleta en la vida, es una evidencia subjetiva en cada uno de nosotros. En otras palabras, vemos el reflejo de Cristo en nuestras vidas, no porque seamos perfectos, sino porque el Espíritu Santo está obrando su carácter en nosotros, está transformando nuestras vidas para que nosotros podamos ser más hechos a la imagen y semejanza de Cristo. Entonces, hermanos, ahora el autor basa todo lo que él dice en este capítulo generalmente y sólidamente en la primera epístola de Juan, cuyo propósito, cuando nosotros vemos cada libro tiene un propósito, y este libro se nos dice el propósito. En 1 Juan 5:13 dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y nos va mostrando, es como si Juan hubiese escrito esta carta para que ellos puedan evaluar dónde estaban parados. Porque habla de la luz y las tinieblas. Habla del que ama y el que no ama. Habla de una y otra cosa. Esta vida eterna, este destino final, no es simplemente una cualidad de la vida presente, sino una garantía de nuestro destino final. Ahora, para apoyar esto, Juan nos da una serie de pruebas interconectadas que actúan como una especie de examen para cada creyente en ese tiempo y para nosotros también, para que podamos estar seguros de nuestra propia profesión. 1 Juan 1:6-7. Si decimos que tenemos comunión con Él se refiere a Dios, y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos. Y más adelante dice, pero si andamos en luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Si hacemos una cosa, estamos evidenciando lo que realmente es. Pero si hacemos otra, realmente podemos saber si somos o no somos. Andar en tinieblas se refiere a un patrón de vida de desobediencia deliberada y continua, constantemente, una vida que ignora la verdad de Cristo. Andar en luz no significa, y esto quiero ser enfático, no significa una vida de perfección, sin pecado, sino una orientación general de la vida hacia la obediencia y la verdad de Cristo. Eso es. Ahora, hermanos, incluso cuando pecamos, la sangre de Cristo continúa su obra limpiando de esos pecados nuestra vida y nos va impulsando hacia la luz. Primera Juan, otra vez, 1:8 y 2:1 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Más adelante, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. La verdad de la fe, la verdadera fe, no niega el pecado. Al contrario, en una vida de humildad, uno puede reconocer que vive constantemente ofendiendo a Dios por la naturaleza que nosotros tenemos. Ahora, en este versículo, confesar significa decir lo mismo que Dios. Es una palabra homologueo, que es una palabra griega, que significa decir lo mismo que Dios, estar de acuerdo con lo que Dios dice. Si Dios dice que tú eres pecador, y yo confieso, yo estoy aceptando que lo que Dios dice de mí es cierto y que la necesidad que tengo es una confesión. Que si confesares tus pecados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Primera Juan 2:3-4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Sí se dan cuenta como Juan constantemente dice, a ver, entiendan, no es como los gnósticos dicen, no es así. Si nosotros estamos en constante confesión delante del Señor, estamos bien. Y esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y estas son las mismas palabras que nosotros leemos en su Evangelio. Si me aman, ¿qué dijo el Señor? Guarden mis mandamientos. Nosotros podemos decir creer en Dios. Pero otra cosa totalmente distinta es, ¿amas a Dios? ¿Amas a Dios? Porque creer, dice que los demonios creen y es más, tiemblan. Y a veces nosotros, los que entre comillas decimos creer, ni temblamos del momento del pecado. Pero ¿amamos a Dios? Esa es la pregunta. ¿Amas a Dios? Y si tú dices, sí, amo a Dios con todo mi corazón, ¿guardas sus mandamientos? Es la pregunta. Y eso es lo que nos expone el libro de primera de Juan. Y nos ayuda a poder ver nuestra propia condición. Ese es un punto crucial del señorío de Cristo en nuestras vidas. Cuando el Señor dice, dices que me amas. Recuerden que el libro se llama La verdad del señorío de Cristo. Cuando el Señor dice, ¿me amas? ¿Dices que me amas realmente? Guarda mis mandamientos. Porque lo que yo te estoy ordenando es la manera en la que tú vas a demostrar que realmente me amas. La obediencia no es para ganar la salvación, recordemos, sino una evidencia de nuestra relación viva con Dios. No estoy ganando la salvación. Cuando el Señor me dice, guarda mis mandamientos, no es por guardar, sino es un producto de haber llegado a la salvación. Si decimos que conocemos a Dios, pero habitualmente ignoramos sus mandamientos, Juan lo dice, eres un mentiroso. Eres un mentiroso. La obediencia es la prueba de amor y conocimiento genuinos. Si nosotros estamos obedeciendo la palabra de Dios. Ahora, hay alguien que puede decir que yo no conozco mucho la palabra de Dios. Hermano, hay una solución que es súper teológica. Lee la palabra de Dios. Hermanos, no hay otra. Primera de Juan 3:14-15 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? Juan dice, en que amamos a los hermanos. Hermanos, Juan no se quedó en el ama al Señor,
¿Se acuerdan? No, si yo amo al Señor. Pero a estos, amarlos. Juan no se queda ahí. Juan dice, ama a los hermanos. Ay, pero otra vez el domingo a la iglesia, ay, me voy a encontrar con el pesado del hermano Patricio. ¿Por qué? No, disculpen, yo tengo esa confianza con el hermano Patricio. Pero hermanos, la palabra del Señor nos habla y dice, ama a tus hermanos. Alguien ponía un ejemplo y me daba risa, pero realmente es un ejemplo real. Es como decir, hermano Daniel, pastor, te amo con todo mi corazón. Pero tu esposa me cae de mal, me cae súper mal. Lo mismo que muchas veces hacemos. Te amo, Señor, pero esos hermanos no los aguanto, no los soporto. Recordemos que la iglesia es la novia de Cristo. Es como decir, te amo, Señor, pero tu novia me cae súper mal. Y Juan lo dice así. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. En nuestra vida de muerte, en nuestra etapa de muerte, hermanos, amar a personas tan extrañas como ustedes hubiese sido imposible. Tan extrañas como yo, hubiese sido imposible. Pero el Señor en su misericordia nos da la posibilidad de amar a nuestros hermanos. Ese amor fraternal es una marca inconfundible del verdadero creyente. Así que el libro nos confronta. Pero nos confronta con la palabra del Señor a que nosotros podamos ver realmente si estamos viviendo una vida agradable al Señor, si nuestra profesión de fe es real. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un destino final. De un destino final. 1 Juan 2, 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción del Santo se refiere al Espíritu Santo que reside en cada creyente. Dice, pero ustedes tienen al Espíritu Santo. Ustedes no están haciendo esto solos. Y si vemos en el contexto, dice, ustedes tienen, que los capacita para poder reconocer la verdad de la mentira, que los capacita para reconocer a los falsos maestros y a los verdaderos. Ustedes no están solos, no están haciendo una elección a dedo, sino tienen la capacidad dada por el Espíritu Santo y la palabra del Señor para poder evidenciar si el que me está hablando está parado aquí adelante, está hablando la verdad o está hablando mentiras. Eso es lo que está diciendo. Esto no solo es una cuestión de intelecto, sino es una guía del Espíritu Santo, una guía interna en la cual nosotros nos movemos. Constantemente, hermanos, estamos siendo redarguidos por el Espíritu Santo. Constantemente. Aquellos que niegan verdades fundamentales del Evangelio, al final demuestran que nunca tuvieron al Espíritu Santo. 1 Juan 3, 6 al 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y sigue diciendo más, pero básicamente es esto, lo central. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Hermanos, qué precioso es saber, tenemos esta carta. Hermano, tú dices que eres cristiano, léete esta carta. Y el autor dice, este es como tu test. Ahí tú puedes ir y ahí ves. Si estás cumpliendo así, check, check. Esto sí, esto como que me falta. Esto sí, esto no, esto sí. Y trabajar en esto. Ahora, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, este pasaje a menudo, muchas veces, es causa de confusión. La clave está en la frase practicar el pecado. Recordemos que implica el hábito continuo o la inclinación a una vida esclavizada por el pecado. Juan no dice que los cristianos no pecan. Ya él lo desmintió mucho más antes en el versículo 8 del capítulo 1. Él dice, el que diga que no tiene pecado es mentiroso. Pero aunque parecería una contradicción, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y la palabra practica el pecado es una vida habitual de pecado, donde puedes satisfacerte en tu propio pecado y deleitarte en pecar. Nosotros pecamos, pero debe haber un dolor en la vida de cada uno de nosotros.
y una recepción de la invitación de Dios. Hijitos míos, lo dice también Juan, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, hermanos, Juan está refiriéndose a esto, el nuevo nacimiento, el nuevo implante de una nueva naturaleza debe ser real en la vida de cada uno de nosotros, pero la lucha contra el pecado también es real. Todos los días estamos luchando contra el mundo, contra Satanás, pero también contra nosotros mismos, Yo escuchaba una predicación del pastor Sugel Michelin que decía, la persona de la que más debo cuidarme es de mí mismo, porque soy yo con quien más hablo todo el tiempo. Y eso es cierto, hermanos. La lucha es una lucha constante, contra el pecado y en busca de la santidad a su vez. Ahora, MacArthur, ya para terminar, advierte enfáticamente contra una comprensión superficial de la seguridad de la salvación. Y también toma la primera carta como referencia, pues encontramos a lo largo de esta carta que el apóstol ataca la profesión falsa de los que creen que realmente son salvos y no lo son. Otra vez, dice Juan que no basta con decir conocer a Dios. Dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no has visto jamás, pero odias a tu hermano al que sí lo ves? Pruébate. Mira cómo estás. Esa es la garantía. Qué pesado. Ese hermano, no lo aguanto. Y me acordaba, cuando estaba escribiendo esto, me acordaba de lo que decía el pastor y se lo decía a su mamá. Yo no sé por qué la vecina y no sé qué. Gloria al Señor, era de la palabra, porque el Señor te ha puesto esa persona. A ver, nosotros decimos, pero ¿por qué siempre me encuentro con personas que me sacan la piedra? ¿Sí o no? Muchas veces, pero siempre es eso. Te sacan la piedra porque esa es la piedra que el Señor quiere que te saque, para que no haya más de esa piedra en tu vida. Muchas veces nos encontramos en esta situación. ¿Por qué me encuentro en esta situación? A veces pensamos que esto es para las otras personas, pero es para formar carácter en mí mismo, para formar paciencia en mí mismo. Y cada vez debemos reaccionar frente a la palabra del Señor para poder evaluarnos cómo estamos viviendo. Recordemos, hermanos, otra vez lo que dije al principio. Somos peregrinos y pasajeros, no estamos jugando a la iglesia. Hermanos, aquí un día, una verdad que es innegable, seas quien seas, hermano, un día vas a morir. Sea más tarde o temprano, vas a morir. Y eso quiere decir que tu vida en esta tierra va a acabar. Y es ahora cuando las decisiones y las evaluaciones frente a la palabra del Señor son válidas. Porque la palabra misma dice, porque para el hombre está escrito, ¿qué dice? Que muera una sola vez y después el juicio. Así que, hermanos, este libro nos confronta, este capítulo nos confronta a poder ver realmente si estamos teniendo una profesión de fe verdadera, porque el destino final está seguro. Ahora, hermanos, recordemos que todos nos vamos a encontrar un día con Dios. Seas bueno o seas malo, hayas creído en Cristo o no, un día vas a estar con Dios, frente a Dios. Un día Dios te dirá, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O te dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Son dos cosas. Entonces, es por eso que es importante que nosotros podamos entender cómo estamos delante de Dios. Y este libro, hermanos, este libro es muy confrontante. Realmente, hermanos, ¿cómo entendemos estas cosas? Algunas enseñanzas modernas cometen el grave error de decir que tener la seguridad de salvación es repetir palabras después de mí.
sin un verdadero arrepentimiento, sin una verdadera conversión, sin un arrepentimiento genuino. Hermanos, es importante que nosotros podamos ver la palabra del Señor como esa guía que nos muestra, ese termómetro que muestra cómo nos presentamos delante del Señor. Y esto crea una seguridad en nosotros, no solo una seguridad intelectual, sino que toca hasta lo más profundo de mi alma. Y esto me da el agradecimiento de decir, Señor, estoy bien, aunque estoy fallando, Señor, tú me das la posibilidad de entrar a tu lugar santísimo y poder estar delante de tu presencia y poderte pedir perdón. Tenemos ese precioso privilegio, hermanos. Citando al teólogo John Owen, ya para terminar, encontramos que él dijo lo siguiente: examina tu corazón. Examina tu corazón, porque esta es una forma que te anima secretamente a no seguir pecando, porque la persona que cree que está perdonada y aún vive de manera pecaminosa, puede que no lo sea. Esa seguridad no viene de Dios. Esa seguridad en la cual yo he hecho de boca para afuera una confesión, pero al final de cuentas sigo viviendo en pecado. Esa seguridad no viene de Dios. El autor dice, es más bien una excusa para vivir sin temor de Dios ni compromiso con Él. Ahora MacArthur concluye diciendo que la seguridad verdadera no ignora el señorío de Cristo. La verdadera seguridad proviene de una fe viva, obediente, una fe que transforma a todo creyente poco a poco a la imagen de Cristo. No es perfecta, pero sí visible y creciente. Hermanos, no vamos a llegar a alcanzar la estatura de Cristo, no en esta vida. Pero esa es la verdadera base de la seguridad cristiana. Si tu vida está siendo transformada constantemente, no importa el paso, no importa, pero que tu vida esté siendo transformada. Esa es la evidencia verdadera de que tú realmente estás en el buen camino hacia tu destino final. Amén. Hermanos amados, ¿alguna pregunta? ¿Algo?